Muy bien, pues bienvenidos a Cinemascopio, que es un espacio digital para hablar de cine, pelis, personajes tanto adentro como fuera de la pantalla, como estos con los que estoy muy bien acompañado en este Zoom. Saludo con mucho gusto a Vladimir Aburto, a Omar Vázquez Carmona, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias. Y pues le mandamos un saludote a Cristina Bustamante, que no pudo estar aquí con nosotros. Bueno, yo soy Adrián González Camargo, y nada más. Para iniciar, voy a presentar a nuestros acompañantes de esta segunda edición de Cinemascopio. Omar Vázquez es casi doctor en Comunicación, Arte y Humanidades por el SICAM. Es maestro en Filosofía de la Cultura, licenciado en Filosofía y Derecho, ha sido profesor más de 23 años, ha participado en diversas conferencias académicas. En cine estuvo en el programa Línea de Tiempo, 3 temporadas ahí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, y trabaja como investigador ahorita, está en el programa Innuendo, la música y la imagen en Radio Nicolaita, que lo pueden ustedes escuchar los martes de 9 a 10 ahí en el 104.3 FM de la frecuencia modulada aquí en Morelia. Y si no están en Morelia, pues lo pueden escuchar en www.umich.mx. Por ahí se puede escuchar también en línea Radio Nicolaita. ¿Cómo estás, Omar? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué Bien, bien, gusto, gracias. qué Eh, bueno, qué bueno. pues sí, el programa es en la noche. Ok, por ahí lo estaremos escuchando. Y por acá tenemos a Vladimir Aburto, que él es originario de Puebla, pero ya es tan michoacano como las carnitas. Él es locutor profesional, guionista, productor y director de cine y televisión. Desde el 94 ha estado en activo, tiene más de 20 proyectos, medios estatales, nacionales, ha estado en ASIR, TV Azteca, Central, La Voz, Primera Plana, Larsa Comunicaciones, fue subdirector de televisión del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, tiene un proyecto que se llama 4K Música de Película, y bueno, pues se ha destacado por combinar su quehacer de cineasta y pues esta trayectoria de medios de comunicación. Ha estado seleccionado con un par de cortometrajes allá en el Festival de Cine de Morelia. Y ustedes lo pueden escuchar en su programa Occipital, que está los martes y los jueves a las 5 y 8 pm en www.radio060, radio 0 con letra, 60 con número, .mx. Mi querido Vladimir, ¿cómo estás? Hola Adrián, hola Omar. Bien, gracias, muchas gracias por la invitación para platicar un poco de pelis, de cine y pues bueno, pues estar en compañía de buenos amigos, ¿no? Como siempre que, sobre todo en estas épocas que tanta falta hace, pues viene muy bien un ratito así, ¿no? Una época de mucho cine, de mucha amistad, aunque no sea de contacto físico, ¿no? Que lo cual nos hace sentirnos un poco mejor. Y pues bueno, nada más para nombrar a nuestra tercera participante que desafortunadamente no va a poder estar aquí en línea ahorita en sincronía con nosotros. Ella es Cristina Bustamante Penilla. Ella es guionista y realizadora audiovisual. Estudió la carrera de artes visuales en la Universidad Michoacana, en Bellas Artes. Pues su formación es de arte contemporáneo, fotografía, cine, literatura, psicoanálisis. También es escritora. Es artista independiente, se dedica a la docencia y da pues diversas clases en cinematografía y pues ha publicado en diversos medios, entre ellos unas revistas como la Rio Grande Review de la Universidad de Texas, y ha estado en selecciones de diversos festivales y muestras de cine nacionales e internacionales. Así que bueno, pues ya en su momento tendremos la participación de Cristina Bustamante. Y pues si les parece, vamos a pasar al primer tema. Si no les parece, lo siento mucho, porque también vamos a pasar al primer tema. Vamos a hablar primero de en estas épocas estamos hablando muchísimo de regionalidades, regionalismos, ¿no? Estamos viviendo una discusión de descentralización, no solamente del cine, sino de otras
instancias, no solamente artísticas, ¿no? Es una discusión que se ha vuelto cada vez más interesante. Y para ello, pues bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Y primero Omar nos va a hablar un poco de ciertos espacios de exhibición que no necesariamente son el ir a una cadena de cine. Omar, por favor. Gracias. Sí, yo quería comentar dos espacios alternativos de exhibición que existen aquí en Morelia, Michoacán, a manera solamente de ejemplo de otros que deben de existir. Creo que tenía razón Claude Lévi-Strauss cuando mencionaba que un buen artista primero tiene que generar su obra, después el gusto por su obra y al final el público. Creo que lo que se logra a través de estos espacios alternativos es la concreción y la posibilidad de no restringir solamente al ámbito comercial la exhibición de películas de calidad, que finalmente la industria cinematográfica muchas veces se restringe a esta posibilidad. Entonces, el hecho de que existan lo que denominamos espacios alternativos, lugares de encuentro que recuerdan un poco los albores del cine, como lo manejaba la película de Cinema Paradiso, donde era un acto comunitario. En Morelia existen dos que me gustaría remarcar. Uno de ellos ha sido la Cineteca del Planetario, la Biblioteca Central del Planetario, en donde la sección justamente de cine ha permitido la exhibición de películas, de ciclos de películas a lo largo de los años, y es un proyecto que lleva ininterrumpidamente muchos años, celebrando diversos festivales, diferentes actividades académicas, celebraciones, y que sigue proyectando películas de manera continua. Y un proyecto que le reconozco mucho a Francisco y a su colaborador por tantos tiempo que han estado ahí. Y el segundo de ellos tiene que ver con lo que es la Casa Natal de Morelos, donde también se daba una concurrencia para la proyección de películas fundamentalmente de arte y se proyectaban justamente en la sala, y lo que permitía era la confluencia de un público asiduo a películas de arte que por desgracia no entran mucho en el ámbito comercial y que posibilitan que la gente se vaya conformando un criterio más amplio, abriendo nuevas perspectivas y posibilidades de consumo en lo que llamaba Humberto Eco un consumidor racional, educado, que sea capaz de discernir qué es lo que vale la pena en un espacio u otro. Entonces, yo solo quería mencionar estos dos espacios académico, bueno, fuera de los académicos que se dan aquí en la ciudad de Morelia. Que son súper valuables porque justamente la cartelera comercial pues tiene ya un mainstream, ¿no? Una corriente principal que viene evidentemente de nuestro mayor surtidor de cine que es Hollywood y por lo tanto de distribuidoras que trascienden a las fronteras, ¿no? Me acordé ahorita de un documental hermoso que estuvo en Ambulante que se llama Hablar sobre árboles de Sohaib Ghazmelbari, que habla de un grupo de cineastas sudaneses que intentan levantar un cine y es una cosa maravillosa por si tienen una oportunidad de verla. Gracias Omar por esta participación. Ahora vamos a ver la participación de Cristina Bustamante, que nos va a hablar de algo que está creciendo, están haciendo, mejor dicho, que es la creación del Directorio de Cine Michoacán. Cineastas e investigadores del cine en Michoacán, porque se vio la necesidad de fortalecer más la comunidad y de simplemente reconocernos como comunidad, y para eso pues es esencial saber quiénes somos las personas que estamos adentro de toda esta labor cinematográfica. Este proyecto, primero que nada, se pidió a través de las redes sociales información a todas las personas que tuvieran algún trabajo dentro del cine, y todo esto gracias al trabajo de diversos colegas que entregaron su tiempo y su esfuerzo para reunir y recopilar esta información
como lo son Sunyan Madrigal, Virginia Rico, Fernando Llanos, Santiago Ortiz Monasterio, Alberto Zúñiga y otros tantos que se me escapan, pero esa fue la dinámica, empezar a solicitar por medio de las redes sociales personales de cada uno de nosotros la información a todas las personas, desde actores, desde catering, hasta pues todos los ámbitos, ¿no? Fotografía, sonido, dirección, edición, todo. Y finalmente toda esta información pues ya recopilada se depositó en un directorio en formato de PDF y también en formato digital en una plataforma de WordPress que es cinemichoacan.wordpress.com y esta información se puede consultar en línea o también se puede descargar el PDF, el cual se estará nutriendo constantemente mientras se siga recibiendo información de todas las personas que quieran pertenecer a esta red de contactos con el fin pues de fortalecer, como ya lo dije, la comunidad cinematográfica y de tener fácil acceso a los contactos de cada una de las personas que a lo mejor en algún proyecto necesitemos, por ejemplo, un sonidista, podemos llegar directamente a este directorio y encontrar fácilmente sus contactos e incluso algunas de sus semblanzas. Me parece que era un esfuerzo ya muy necesario y que además al parecer somos el primer estado que logra formalizarlo, porque esta es una iniciativa que ya se ha planteado antes, pero hasta este momento y gracias al impulso de los mismos realizadores es que por fin está siendo posible. Así que los invitamos a visitar la página para conocer a todos estos realizadores que estamos involucrados en hacer cine en Michoacán. Muy bien, pues esa fue la participación de Cristina Bustamante, que efectivamente estamos viendo nacer una colectividad que se vuelve cada vez más fuerte. Esperemos que esa colectividad fuerte pueda verse dentro de unos meses o años, sobre todo en las pantallas, ¿no? Que para eso es que hacemos todos estos esfuerzos, para que nuestros productos, bueno, yo hablando en este caso como cineasta, pues podamos ver cristalizado nuestro esfuerzo, ¿no? Y justamente hablando de cine michoacano y de cristalizar esfuerzos, pues Vladimir nos va a contar un poquito si existe la posibilidad en Michoacán de ver al cine como industria. ¿Tú qué dices? Pues de verla sí, ya el tema sería como lograr hacerla, ¿no? Pero va de la mano. La intención de hablar de esto es precisamente porque Omar estaba hablando de los espacios alternativos. Cristina abordó este tema en el que estamos involucrados pues, todos nosotros ahora, ¿no? De formar como una sociedad independiente de gente dedicada al cine aquí en Michoacán, en todos los ámbitos, los que son nacidos y los que no, y los que somos por adopción michoacanos, y que finalmente para que haya espacios se necesitan artistas, pero los artistas necesitan producir y a su vez recuperar lo que producen para que esto vuelva a generar mejores y mayores espacios y los artistas tengan máscara para hacer y las producciones encuentren un círculo virtuoso a nivel local si es necesario en un principio y esto permita darle la vuelta, ¿no? Hay mucha gente que se dedica no nada más al cine, pero en este caso el cine que termina siendo uno de las disciplinas más costosas para producir arte, si no es que la más costosa, bueno, están las grandes producciones teatrales también, pero si no es que de las más costosas y que implica muchos esfuerzos y muchos talentos. Es todo un laboratorio, una película, un corto, un comercial, o sea, implica muchos esfuerzos y muchos conocimientos, ¿no? Entonces, acá tenemos el problema, ya lo habías comentado tú, de que nuestro referente inmediato es Hollywood, ¿no? Entonces parecería que todo lo que no se parezca a Hollywood no es cine, ¿no? Y ahí está el gran problema, ¿no? Y parecería que si no vas a una sala súper cómoda, con aires acondicionados y que caben 500 personas y que te venden dulces carísimos y que no está alfombrado, entonces tampoco equivale a una sala de cine. Creo que estos prejuicios, hoy leía un poco sobre Demian de Hermann Hesse y precisamente creo que el cine michoacano está como en el huevo, ¿no? Y es el momento de romperlo, destruir este mundo que conocemos pues, para comenzar a generar estas libertades y estas posibilidades. A mí me parece que
una de las cosas que sufre el cine en México y en Michoacán es que las artes y la cultura siguen dependiendo de las áreas gubernamentales. Entonces creo que mientras más se dependa de estas áreas gubernamentales, que además está bien que existan, pero no todo puede estar ahí metido, porque entonces es limitar a lo que el gobierno tiene para dar según lo quiera dar y a quién se lo quiera dar. Y eso implica incluso muchas cosas, ¿no? Las temáticas, las ideologías que estén en el momento político indicado en el país, en los estados, que de eso depende todo, que si al gobierno le importa o no, pues entonces tendrá la fortuna o la desfortuna una película de nacer o de poder terminarse o no. Y eso está muy mal. Entonces, estas acciones de reunirse y hasta coproducir, digo, ahorita tú y yo estamos en medio de terminar junto con Alberto Zúñiga una película y que nos hemos visto batallado mucho para poder lograr el término de esta película, ¿no? Que ya que esté terminada la película, que es lo que decía Omar, no está el arte, pues ahora sí tenemos que pensar en el público, porque si no, así como que tanto tiempo, reunir tanta gente, buscar tanto dinero, hacer tanto esfuerzo, involucrar a tanta gente para terminarla viendo en la sala de la casa, pues no está, con tus amigos y aplaudirte, pues no está padre, ¿no? Entonces, creo que tenemos que comenzar a ver un poco fuera del gobierno, y el gobierno a su vez también, creo que aunque es un término meramente cultural, se debe comenzar a leer el cine o la producción cinematográfica como un tema de economía, que ese es el detalle. No podemos pensar en tener una industria cuando se cree que solamente es una parte de la cultura para entretener y que no genera al mismo tiempo más economía. Filmar una película una semana en cualquier ciudad le genera una derrama de entre 100,000 y 2 millones de pesos a la semana en sueldos que no se generan por sí mismos en cualquier ciudad, en un pueblito, en un municipio, en una colonia, ¿no? ¿Por qué? Porque contratas cosas, hay transporte, hay comida, rentas cosas, etcétera, etcétera. Parecería mentira, pero le cae una producción cinematográfica genera derrama económica, quizá, dependiendo del tamaño de la película, obviamente, pero alrededor del set se genera economía, ¿no? Entonces, es un punto que no se ha visto del cine, por lo menos en México, y obviamente acá en Morelia y en Michoacán, no se ha puesto a ver eso, ¿no? O sea, que ya el cine deje de ser como una oportunidad de mostrar postales bellas de la ciudad donde se genera, para convertirse en lo que es realmente, que es un producto cultural, sí es cierto, pero que también implica, además del reflejo de la sociedad actual y de cómo piensa la gente que lo está generando en la actualidad, implica posibilidades económicas que también generan, insisto, economía desde la señora que vende los tacos en la esquina que nos va a dar de comer una de las tardes del rodaje, hasta impuestos por cosas de permisos, facturaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Que finalmente generan economía. Entonces, sí se puede ver como industria. Ya nada más sería cosa de que haya voluntad realmente, unos de meternos a este rollo de generar nuestra propia industria, y por el otro lado, el gobierno que empiece a tener esta voluntad de verlo como una posibilidad económica. Claro, que es también una combinación de la sociedad que empiece a valorar el cine regional y que no considere que solamente el cine que se hace fuera de la región, pues es el que vale, ¿no? Muchas gracias, Vlad, que este tema seguramente va a tener mucha mayor discusión en los siguientes meses, estoy seguro. Vamos a pasar ahora a la siguiente parte de este cinemascopio, que es una recomendación que nos están haciendo nuestros invitados sobre una película de tantas que podemos ver en estos tiempos de pandemia, que yo creo que ya deberíamos decirle en estos tiempos, porque es como si yo me siento como si estuviera en 1941 y dijéramos en estos tiempos de guerra, bueno, pues sí, ya sabemos que estamos en guerra, hombre, ya, ¿no? Entonces, Omar, pues tú nos vas a recomendar voy a adelantar, una belleza. Sí, en lo particular yo quería comentar sobre la película
Ese mismo año, en el 2014, contendieron 2 películas por ganar un galardón, para mí, exquisitas, tanto del Gran Hotel Budapest, que por desgracia fue opacado por el gran logro del cineasta mexicano, de González Iñárritu, que fue Birman, o La inesperada virtud de la ignorancia. En el 2014, Birman logró conseguir un éxito a nivel de crítica y a nivel comercial. De hecho, la obra como tal, en las imágenes podemos verlo, tiene que ver con una obsesión íntima y personal que tenía el mismo director, Alejandro González Iñárritu, donde mencionaba que le había sido terapéutico, había sido una obsesión personal sobre una experiencia de vacío y de depresión que le generaba su momento en Hollywood después de haber realizado películas, ya algunas de ellas galardonadas como Babel, Beautiful. Era como un momento, un impasse creativo. Entonces, por un lado, se encarna a través de Regan Thompson, la búsqueda de ser amado, recordado y respetado, un personaje que cuando lo encarnó, curiosamente, Michael Keaton, las reminiscencias de Birman eran sobre Batman, y que quien había protagonizado las primeras 2 con el director Tim Burton. Entonces parecía un papel perfecto para un Michael Keaton, además de que la fotografía que manejó Emanuel Lubezki, por la cual fue galardonado, fue un comentario que vale la pena ver en la película. Durante toda la filmación, Edward Norton y Michael Keaton se dedicaron a ver cuánto tiempo duraba cada uno de ellos, en términos de cortes, quién ocasionaba un corte, porque decía el mismo Iñárritu que era como tocar en vivo. Entonces él mencionaba que solamente existen 16 cortes dentro de todo el film y que estaban contando quién cometía más errores durante la filmación. Los personajes están, por un lado, por supuesto, Regan Thompson, como el mismo Iñárritu, y al mismo tiempo el pajarraco que aparece como una construcción de su alter ego, el cual es laudatorio, egocéntrico, y al mismo tiempo es el más grande defenestrador, el más grande crítico a la obra del mismo Iñárritu. Entonces, cuando se lo entrevistó y le preguntaron de qué trata la película, decía, bueno, pues yo estoy representando al mismo Iñárritu. La obra surgió después de que el mismo Iñárritu leyó un texto de Raymond Carver sobre un cuento minimalista de lo que le llaman realismo sucio. Y de verdad la obra, igual que el Gran Hotel Budapest, es una gloriosa producción llena de sarcasmo, ironía, humor negro, y que tiene 2 secuencias que de verdad son inolvidables. La secuencia de inicio, donde vemos la referencia a la obra de Carver, donde lo más importante es haber sido amado, y un meteorito que cae en el cielo, y la obra de arte, y la secuencia, otras 2 secuencias, perdón, que también agregaría, la secuencia donde él vuela a través del espacio de Hollywood, cuando el pajarraco se le encarna y le dice que él es una estrella, que le dé algo de pornografía decadente, llena de acción al público de Hollywood, que es lo que le importaba, y no esta depresiva basura filosófica para intelectuales. Y la secuencia donde él está a través de la banda sonora que tiene que atravesar porque sale por error del staff y tiene que atravesarlo plenamente. Es una película que se encuentra disponible en Netflix, así que creo que no existe ningún pretexto para no poder disfrutar nuevamente, los que ya la hayamos tenido la oportunidad de verla, de gozar nuevamente con esta obra maestra de González Iñárritu, que en realidad es una obra muy bien lograda fotográficamente en términos de guión, fotografía, las actuaciones son muy sólidas. Watts, Emma Stone, Michael Keaton, Edward Norton, es toda una pléyade y acompañado con música de jazz de un baterista mexicano. De verdad es una recomendación. Sí, es excelente, muy bien. Un gran, un gran par de autobofetadas que se da Iñárritu, ¿no? Sí. Ahí,
Vamos a escuchar lo que nos tiene que comentar Cristina Bustamante sobre una película muy bonita que se llama Sueño en otro idioma. De las películas que no había tenido oportunidad de ver y apenas en estos días pude descubrir gracias a Prime Video de Amazon, fue Sueño en otro idioma de Ernesto Contreras. Y me gustó mucho, me sorprendió bastante porque, bueno, lo que había visto es que era una historia sobre un lingüista que llega a una comunidad entre la selva para estudiar el idioma sicril, que está pues en peligro de extinción y que solamente hay dos personas, dos hombres mayores, que son los últimos hablantes en su totalidad de esta lengua. Eh, Cuando yo veía cosas sobre Sueño en otro idioma y veía la publicidad o veía el tráiler o veía sobre todo el póster, me imaginaba una historia completamente distinta a lo que es y me dio una buena sorpresa, una muy muy buena sorpresa porque es un drama que está situado pues en el México profundo, en el México indígena, protagonizada por Fernando Álvarez Rebel, actor mexicano que ya ha participado en diferentes cintas también. Eh, pero toca, sin dar muchos spoilers, porque creo que esa es una de las cosas mágicas de esta película, que realmente te plantea algo inesperado hasta cierto punto de la película, cuando lo descubres y te das cuenta de que realmente de eso es de lo que se trata la película y no tanto de la necesidad de salvar esta lengua, ¿no? Que es como te la venden y también como el romance con una chica en tiempo pasado de las historias de los personajes, pero posteriormente se desenvuelve una trama de amor mucho más dulce, muchísimo más inocente, que me parece que es bien bonito verla llevada por personas mayores. No estamos muy acostumbrados a ver ese tipo de historias, por lo que es uno de los aspectos que más me gustó de esa película y que realmente recomiendo mucho. Creo que es de esas cosas que encuentras en el cine mexicano que te dan gusto de descubrir, porque todavía hoy en día estamos en este dilema de que mucha gente piensa que el cine mexicano no es bueno o que se inclina hacia lo totalmente aburrido o hacia la comedia romántica comercial que suele no aportar mucho realmente. Y Sueño en otro idioma, además de que toca el tema pues, de las lenguas indígenas, que es muy importante, y desde una perspectiva de estudio real y de estudio serio, como es por medio de la lingüística, también te plantea una historia que es realmente muy linda, muy bella y que se disfruta. Eh, para mí, gusto en su totalidad. Te llevas buenas sorpresas y además tiene como sus momentos también ligeramente cómicos, sin rayar en estereotipos ni mucho menos en vulgaridades. Creo que es una película que es para toda la familia y que vale mucho la pena de ver y de conocer. Ahí tienen la recomendación de Sueño en otro idioma, que es la tercera película de Ernesto Contreras. Sus otras dos películas estuvieron aquí en el Festival de Cine Morelia, Oscuras Primaveras y Párpados Azules, por si alguien tuvo oportunidad de verlas. Pues bueno, esta película, última película que por cierto ganó en Sundance, la pueden ver en esta plataforma de Prime Video que cada vez gana más terreno y cada vez le hace más competencia, sobre todo en el círculo más cinéfilo, ¿no? Aquí en México. Y pues para hablar de otra muy bonita película, yo creo que esta es la más bonita, yo digo a título personal, de estas que se escogieron, pues Almacenados, va a hablar Vlad, mi querido Vladimir Aburto. Bueno, pues esta la habíamos tomado en cuenta como una sugerencia dentro del cine que se hace en México. Y sí, precisamente Almacenados. Creo que lo mismo, ¿no? Lo que nos implica el cine, un poco de identidad con las sociedades, el reflejo de la sociedad. Y en este caso, específicamente, es una obra de teatro llevada al cine. El autor, deja pasarme la aprendí el nombre de Sola, es un autor español, la escribe y Jack Saga la toma y hace esta película, que es una película, a mí me encanta porque es una película muy sencilla, con dos personajes
pero regresamos a lo mismo. Para que haya una buena película y haya una buena historia, no necesariamente tiene que tener artilugios tecnológicos o persecuciones o balaceras para que sea una buena película. Regresamos al ejemplo de Birdman, de hecho, ¿no? La película habla de dos generaciones y de lo absurdo que se vuelve la vida laboral a final de cuentas, porque es un hombre que lleva casi 40 años trabajando como vigilante de un almacén, como encargado de un almacén donde nunca ocurre nada. Es un almacén de mástiles para barcos en la Ciudad de México. O sea, y, y está en la transición de dejarle su lugar a un jovencito, un millennial, de unos 20 años, que es su primer trabajo además, y que tiene 5 días para aprender todo lo que le puede enseñar este señor con toda su experiencia de casi 40 años. El asunto está que la brecha generacional se ve mucho más marcada cuando el joven Nin eh, se atreve a hacer una serie de cosas en un par de días que el otro hombre, don Lino, el que está a punto de jubilarse, no se ha atrevido a hacer en 40 años, ¿no? Entonces, y todo porque su máximo objetivo es mantener ese trabajo seguro durante toda su vida, jubilarse y retirarse. El problema está en que se va a retirar ganando muy poco dinero, con muy poco dinero, y con la posibilidad después de 40 años en el mismo trabajo de cuál es el futuro, ¿no? Entonces, la película gira en torno a los dos puntos de vista de las dos generaciones y de estos dos hombres, uno que está por comenzar su vida laboral y otro que está en el ocaso, y estos choques que sacan verdaderas chispas en el momento que se confrontan, y es como, es muy cómico de repente, pero al mismo tiempo es de pensarse porque finalmente en estos personajes se ve reflejada un gran porcentaje de millones de personas que habitamos este país y de muchos millones de personas que ya están al punto de retiro y que tal vez se preguntan, ¿de verdad ha valido la pena todo este tiempo que he dejado en este sitio de trabajo durante tantos años? Es una película muy bonita, muy recomendable, muy bien hecha, con recursos muy sencillos, pero con un par de actuaciones magníficas. José Meléndez, en el caso de Nin, que es el joven, y, y un muy buen actor que se llama José Carlos Ruiz, que lo hemos visto en muchos, muchos proyectos. Y ambos, de hecho, se llevaron el Oscar en sus respectivos roles este año. Ganaron aquí en Morelia como mejor película y también se ganaron un Ariel por el Oscar, perdón, el Ariel por mejor actuación. Fue una pequeña diferencia, son dorados, son bonitos ahí, que me pesa. Pero bueno, se llevaron como los mejores actores de ese año, ganaron aquí la película en Morelia y también le dieron un Ariel al guion adaptado. Si no la han visto, realmente vale la pena que la vea, porque es una película muy bonita, es una película que refleja muchas de las circunstancias que vive mucha gente en este país. Todos nos vamos a ver identificados. Ya sea si nos estamos acercando al retiro, ya sea que te recuerde un poco el primer día que fuiste a trabajar en tu vida. Y, y vale mucho la pena porque es una película muy sencilla, pero no por eso carece de valor cinematográfico y es una historia de estas que vale mucho la pena precisamente por su sencillez y por su identidad con el público que la vea, ¿no? Esa sería mi sugerencia para esta temporada. Definitivamente una gran, gran película y un gran duelo actoral. Y, y creo que eso se agradece bastante en el cine mexicano porque nos quejamos mucho de cómo caemos en ciertas sectorizaciones y en ciertas formas de repetir temas, tonos, estructuras, historias incluso, y de repente esta película cuando aparece es como un bálsamo, ¿no? Es un oasis ahí, ¿no? En medio de tanto narco y de tanta comedia boba. Pero bueno, vamos a tocar ahora el último tema, que sería pues una película que ustedes recomienden para seguir viendo pelis en estos tiempos, ya nada más voy a decir en estos tiempos, y que no necesariamente tiene que ser mexicana, vamos a hacer una especie de zoom out hacia la Tierra, hacia el espacio, mejor dicho, y trasladarnos a otra geografía. Omar, si nos compartes. Sí, claro. Pues de hecho, como lo mencionaba muy bien Vladimir, la idea era que
el primer tema nos ciñéramos a una recomendación de una película mexicana, así como mencionar la plataforma en la que podríamos tener acceso. Entonces, pues claro que será digno de tomar en consideración las recomendaciones que efectúan. Yo, pensando en una recomendación a nivel global, me atreví a pensar en la película que se llama Guerra Fría, fue traducida así, una película del 2018, una película polaca, dirigida por Paweł Palinowski, ganadora, como lo ven en el cartel o cartel, en los carteles de la competición a mejor película del 2018 en Europa, y le hizo merecedor al director Paweł Palinowski, que por cierto es amigo de los denominados tres amigos mexicanos, Iñárritu, Cuarón y Del Toro, como el mejor director, considerando que ya habían pasado directores que no habían obtenido el galardón de Cannes a este respecto, como sería el caso de Polanski o el caso del mismo Kieslowski. La película fue filmada en blanco y negro, fue una decisión del director, igual que su película anterior, Ida, muy reconocida internacionalmente en el 2015 como la mejor película extranjera. Trata justamente del amor de esta pareja, de Víctor Barsky y de Zula o Susana Likon, en una Polonia posterior, en los años de la Guerra Fría, en la división del mundo en dos bloques, en el bloque de la cortina de hierro, en el mundo polaco, y en ese sentido tiene reminiscencias muy claras de los conflictos que viven los seres humanos a través del monstruo de la historia, tal y como la película de El amanecer de un siglo de Itzvan Sabó, o La insoportable levedad del ser de Philip Kaufman, sobre cómo incide la política en las vidas concretas y particulares. El tema de la película es finalmente un tema de amor, de deseo, de separación. El mismo director mencionaba que se basó vagamente en la vida de sus propios padres, que tuvieron que vivir en este contexto. Fue filmada en blanco y negro por varias decisiones, porque el color en esos años en Polonia era verdaderamente fatal, de tal manera que dijo que solamente la composición le permitiría a él darle una completud que él trató de esculpir, dando profundidad a los planos y tratando de integrarlo con la música, una excelente música de jazz, selección de Marcin Masecki, un extraordinario compositor de jazz, y de la que destacan los temas Dos corazones, cuatro ojos y Lejos de ti. Cabe mencionar que se basaron en la música genuina de la Polonia de posguerra y fueron adaptadas a temas de jazz contemporáneo. El tema, reitero, sigue siendo el tema del amor, de las sorpresas que te depara el ser amado, en este caso particularmente la protagonista femenina, que tiene un lado oscuro, unas cuestiones muy profundamente arraigadas que van a ocasionar toda la tensión dramática, y cómo nosotros amamos a la persona, la sorpresa que nos depara el conocer a la persona amada, y aún así subsistimos en el deseo de querer amanecer con alguien, estar con alguien y continuar la vida con él. Es una película galardonada como la mejor película del 2018, breve, con extraordinaria música de jazz, una excelente fotografía y de verdad un trabajo muy laudatorio de este director Paweł Palinowski, que recomiendo mucho. ¿Dónde la pueden conseguir? Hay un portal en internet que se llama somosmovies.com, de donde se puede descargar con mayor facilidad y comodidad. Ok, muchas gracias, Omar. Pues sí, esta película maravillosa que es un viaje a través de diferentes países, de diferentes sistemas económicos, de diferentes formas de hacer música, y lo que trasciende finalmente suena muy romántico, pero lo es, lo que trasciende es el amor a lo largo de toda esta película y esta historia, ¿no? Que es Sí. maravillosa. Guerra Fría de Paweł Pawelkowski. Y bueno, ahora vamos a escuchar lo que nos va a comentar Cristina, porque tiene un documental que a mí me parece precioso, que se llama Un mono, un castillo y muchos hijos. Cris.
estos tiempos de encierro en los que te ves forzado un poco a no hacer nada más que enfrentarte a tus pantallas, fue Muchos hijos, un mono y un castillo de Gustavo Salmerón, también en Prime Video. Eh, es un documental que trata sobre Julita Salmerón, que siempre soñó tener muchos hijos, un castillo y un mono, por más bizarro que parezca, pero esos eran sus deseos y de alguna forma todo eso se cumplió. Entonces este documental trata sobre esta historia, ¿no? La historia de esta mujer como, con tanta determinación y que no le importó absolutamente nada para conseguir estos sueños. Julita Salmerón pues es una mujer mayor, eh, por lo que podemos sospechar que en algún punto hay cierta decadencia natural de cualquier persona que envejece, pero la perspectiva en la que Gustavo, su hijo, narra toda esta historia de manera de documental es una de las ventajas de hacer cine autorreferencial, puesto que tienes acceso fácil a todo ese material de archivo que va a nutrir tu historia. Entonces, hay videos y hay fotografías que complementan esta historia de cómo Julita construyó su imperio, incluyendo un mono, pero también incluye otros factores extraños, como lo es un hueso, una pequeña vértebra que pertenecía a la abuela y que entre todo el desorden de la casa se extravía, y eso es lo que detona la necesidad de investigar el tema y desarrollar toda esta historia que es fascinante dentro de un entorno familiar que creo que para mí es una de las cosas que más disfruto, este tipo de historias que tienen que ver con la familia y cómo en una misma familia puedes encontrar diferentes personajes, ¿no? Una como guionista tiene que trabajar en la construcción de varias personas, de desarrollar diferentes personalidades, y cuando lo analizas te das cuenta que dentro de una misma familia ya hay una diversidad muy grande de personajes que son los que te dan la salsa, ¿no? Para las historias. Entonces, este documental también te presenta eso, las diferentes personalidades entre Julita, su esposo, sus hijos y todo lo que se llevó a cabo en su vida para tener esta fantasía, que podría ser simplemente la fantasía de una niña, ¿no? De una niña en la cual yo me pongo en sus zapatos y decir, por supuesto que yo también quería un castillo, y luego verse reflejada en una mujer mayor con dificultades para caminar, con arrugas y con manchas en la piel, que conserva esa inocencia e esa ilusión de tener un castillo y muchos hijos y de haber tenido en algún punto un mono. Es un documental que yo recomiendo muchísimo, me gustó bastante, es muy digerible y pues nada, de verdad, véanlo si tienen oportunidad. Sí, definitivamente es un gran documental. De repente a mí me recordó un poquito al Ciudadano Kane, pero desde otra perspectiva. Así que sí, se lo recomendamos bastante. Que está ahí en Prime. Muchos hijos, un mono y un castillo, se llama el documental. Y pues bueno, para terminar esta sección de recomendaciones, ahora Vladimir nos va a contar sobre la primera y tal vez hasta ahora única gran película de David Lowery, A Ghost Story. Pues sí, la verdad es que en estos tiempos, vamos a decirle de resiliencia, ¿no? Pues precisamente seleccioné esta porque es como una película de alguien muy resiliente, un fantasma. Resulta que trata sobre la vida de un músico que muere y entonces regresa en forma de fantasma a su casa para estar cerca de su mujer, de su viuda. El problema de él es que poco a poco se ha dado cuenta que a pesar de que está dentro de la casa y en el medio de la vida del mundo, no puede tener contacto con el mundo, no tiene interacción con nada. Su vida es completamente contemplativa de lo que ocurre. Y hay un asunto pendiente que lo tiene ahí, pero al parecer ni siquiera él mismo sabe por qué está ahí. Y entonces, pues este fantasma muestra una capacidad de resiliencia precisamente para lograr encontrar estos motivos y estar cerca de su mujer, que la amaba, ¿no? Pero al mismo tiempo comienza a ver cómo las cosas de la vida de ella, entre otras, muchas otras cosas, van cambiando y él continúa estando en el mismo lugar
y sin poder interactuar, y solamente observando, observando, observando. Y a mí lo que más me gusta de esta película es que aparte de esta fantasía de que este fantasma pueda atravesar, digamos, entre comillas, las puertas del tiempo, porque se presenta en diversos momentos de la historia, hablo de épocas, eh, la convención del fantasma creo que es lo que más me llamó la atención. O sea, si hablamos de películas de fantasmas, regularmente tenemos la idea del fantasma malo, vengativo, que se quedó porque tiene que matar a la gente, o porque está sufriendo, o porque va a hacer desmanes o destrozos, o se va a pasar asustando a los humanos, etcétera, etcétera. Y regularmente son tipos con maquillaje muy rebuscado, como zombies, ¿no? Como los de Del Toro, ¿no? Que les sale agua aquí por la cabeza y ese tipo de cosas. No, este fantasma se parece como a Gasparín, ¿no? Es una sábana con ojos, tal cual. Y entonces en principio lo puedes ver hasta cómico, pero ya que el personaje del fantasma comienza a trascender en la película, como espectador lo comienzas a ver como un personaje normal, común y corriente, y entras en la convención del director de manera muy sencilla. Y creo que eso es un gran logro. Es una película de muy bajo presupuesto que incluso ha recibido un premio porque es una película de bajo presupuesto, ¿no? O sea, es una claro, un bajo presupuesto de menos de $500,000, que bueno, para una película en México pues es bastante, ¿no? Pero en Estados Unidos es muy pobre. Y tiene una fotografía muy bonita y tiene una historia muy sencilla, insisto, ¿no? Es muy sencilla y que habla precisamente eso, del poder aguantar, de poder ser resilientes, más allá de la vida en el caso de este personaje fantasmal. Y que creo que, bueno, en la actualidad que vivimos, pues bien te puede poner a pensar un poco en esta situación precisamente de aguantar, de no caer en estas desesperaciones y ni en estridencias, y que además, ahí bien que mal, devela en algunos momentos tantas leyendas que hemos escuchado sobre casas, sobre movimientos, sobre eventos, ya los llamados sobrenaturales, ¿no? Con acontecimientos que hay en cualquier tipo de lugar, en las casas, ¿no? Que se vuelven leyendas y que hemos escuchado desde que éramos niños, ¿no? Entonces, me parece que la película casi podríamos atrever, bueno, a lo personal me atrevería a pensar que si lo hubiesen hecho silente, hubiera sido tan fácil de entender como se entiende con sonido, porque es muy breve, los diálogos son muy breves, y creo que es una pequeña joya en las plataformas digitales, está en Netflix, y ojalá que este señor David Lowery vuelva a hacer otra cosa más o menos del estilo, porque creo que tiene una característica muy particular la película, completamente recomendable, la puede ver toda la familia también. Y eso sí, no esperen ver demasiada acción, sino unos cuadros muy bien hechos, muy bonitos, y con un personaje que aunque esté sufriendo porque finalmente es un alma atrapada, es un personaje muy simpático y con el que te dan ganas hasta de ser condescendiente, ¿no? Entonces, es hasta tierno este fantasma, ¿no? Yo sí se la recomendaría pues para esta y para cualquier otra época, ¿no? Pero pues ahorita si tienes mucho tiempo, pues bien vale la pena verla con calma. Sí, definitivamente es una gran película que ya después sacó la de The Old Man and the Gun, que a mí particularmente no me encantó y ahora pronto van a salir dos pelis de él. Bueno, pues está terminada ya la de The Green Knight y pues al parecer va a ser una adaptación de Peter Pan. Qué chistoso. Y yo me atrevería a hacer una comparación. Atentos a quienes nos estén escuchando y viendo. Voy a spoilear Psicosis y justo esta de A Ghost Story, así que están advertidos. A Psicosis, Hitchcock pasó a la historia entre tantas cosas por haber matado a la protagonista a la mitad de la historia en Psicosis, ¿no? Ajá. Y A Ghost Story se muere la coprotagonista, más bien no se muere, se muda la coprotagonista un poco antes de la mitad de la historia, ¿no? Sí, claro. Y se queda el fantasma solo deambulando, lo cual me parece a mí maravilloso.
pues qué bonitas películas, oigan, de verdad, y ya sé que dije muchos adjetivos de bonito, lindo, precioso y etcétera, pero es cierto. Vamos a pasar ahora ya a la última parte de este cinemascopio, que ha estado bastante agradable, y vamos a hablar un poco de proyectos personales, así que vamos a empezar con el de Cristina Bustamante, su productora, proyecto, como se le pueda llamar, que se llama Cinema Pobre. El proyecto se llama Cinema Pobre y este surge a partir de la necesidad de colaborar y de crear comunidad con personas que están incursionando en esto de hacer cine. Yo soy profesora desde hace algunos años e imparto materias relacionadas con el cine, con la producción audiovisual. Entonces me di cuenta de que varios de los chicos necesitan como que un impulso más allá de lo que se les otorga en las escuelas, en las universidades. Entonces, remontándome un poco a mis vivencias como persona neófita en el mundo del cine, pues decidí que era como una buena forma de generar proyectos a partir de la colaboración. Entonces, poco a poco se fueron gestionando algunos cortometrajes en los que no solamente los alumnos entran a apoyarme a mí, sino que yo los apoyo a ellos, ya sea con préstamo de equipo o con asesorías o con incluso acciones de producción. Y pues hasta ahorita ya se han producido varios cortometrajes, afortunadamente, me siento muy orgullosa de eso. Y esa es la idea del Cinema Pobre, de difundir, de crear, sin importar los esquemas rígidos de producción, sino que buscar unas alternativas que se separen un poco de eso, pero que propongan y que sobre todo haya mucho cuidado en lo que se quiere decir, en lo que se quiere comunicar. Eso es lo que más nos importa. Y pues hemos conformado un equipo que, si bien es rotativo, siempre hay personas que vuelven y que son parte de esto. Y si quieren conocer un poco más del proyecto y de todas las cosas que compartimos, pues estamos en Facebook como Cinema Pobre MX y el correo electrónico es cinemapobremx@gmail.com. Bueno, pues ya lo saben, Cinema Pobre, el proyecto de Cristina Bustamante. Omar, ¿tú nos puedes contar del proyecto Omar Vázquez Carmona? No, yo creo que yo solo les podría recomendar la posibilidad que ya habías anunciado tú de Radio Nicolaita, y creo que en este sentido nos toca ser buenos consumidores racionales. Más bien nos toca ocupar el lugar de público. Excelente. Recuérdanos la frecuencia y horario, porfa. Es en Radio Nicolaita, el programa es Sinuendo, se transmite los martes a las 21 horas y con repetición los lunes de 6 a 7 de la tarde. Tiene que ver con música y obras de cine de arte, fundamentalmente. Dado que hay otros programas, este se decanta más bien hacia esa posibilidad. Excelente. Por ahí te estaremos escuchando más. Gracias. Gracias. Vladimir, ¿tú qué nos cuentas del proyecto Vladimir Aburto? No, pues bueno, quisiera envejecer menos o más lentamente, pero es imposible. Y eso es general, creo. No, pero bueno, yo que les puedo contar. Pues nada, igual, ¿no? Tengo una razón social que se llama Uno Creativa, donde me gusta participar con toda la pandilla que quiere hacer cine. Ahorita tenemos, lo que decíamos al principio, tenemos una película por terminar contigo, con Alberto Zúñiga, que se llama El origen de las princesas, que esperemos que sea el gran blockbuster michoacano. Pero bueno, esperen noticias de ella. Estoy neceando un poco con una ópera prima de ficción en largometraje, que espero que próximamente se la pueda lograr, después de que terminemos El origen de las princesas. Y en puerta, pues un cortometraje que espero que pasando este tema de tanta restricción lo pueda llevar a cabo. Es como de thriller terror. Y
Y pues nada, ¿no? Con lo del radio actualmente, sintonicen el occipital si les gusta el rock, pues bueno, está el occipital ahí exclusivamente es rock, de todos tipos. Y algunas otras cositas que se le dieron a este programa, ahí en la estación de la Universidad de Morelia, el radio 0 con letra 60, con número .mx, qué complicado. Y pues nada, ¿no? En lo que se pueda hacer y a la orden de quien quiera hacer algo, cuando haya posibilidades de aportar algo a alguien, pues estamos muy contentos con Frank Rodríguez y con Marco Cortés, que dieron una selección de un corte que les ayudamos a hacer. Alguien que necesite echar la mano de alguien o la mano de alguien para lograr un proyecto, pues a la orden, ¿no? En lo que se pueda ayudar y colaborar, porque pues, es la única manera de lograr cosas, ¿no? No podemos estar supeditados a que nos llevan las becas o los presupuestos para poder hacer algo. Hay que buscarlo por propios medios. Ya si cae de lo otro, pues digo, ¿qué le dan pan que llore, no? Pero sí, básicamente es eso, ¿no? Seguir en este tema de la creatividad, de generar cosas hasta donde más y mejor se pueda. Y pues, no sé, gustoso también de participar en cosas como esta, ¿no? Porque vas conociendo gente que finalmente coincides en objetivos, que a lo mejor en diferentes formas, en diferentes espacios o en diferentes terrenos, pero está bien que nos vayamos reuniendo cada vez más, ¿no? Y si una entidad como la michoacana lo permite y lo lleva de la mano, pues está muchísimo mejor, ¿no? Ojalá, yo celebro que se realicen este tipo de cosas y ojalá poco a poco lo puedan hacer más seguido y con más personas. Exactamente. Sí, claro, justo algo que se comenté al inicio, ¿no? Estamos en un momento bastante interesante porque se está buscando una descentralización. En este caso, bueno, estamos hablando específicamente del cine, ¿no? Y creo que el hecho de que nosotros mismos como sociedad michoacana o como sociedad mexicana fuera de la Ciudad de México empiece a voltear hacia sí mismo, ¿no? Nos va a llevar a, no solamente es revalorar, porque pues bueno, nos revaloraremos cada tantos años, ¿no? Sino que nos llevemos a consolidar en industrias que justamente puedan ser saludables y que no tengan que depender de estos círculos viciosos de cada 3 o 6 años, ¿no? Como si pareciera que tuviéramos que estar reinventándonos cada 3 o 6 años país, ¿no? Y entonces, pues yo creo que justamente la sociedad civil es lo que tenemos que hacer. Y pues bueno, pues yo celebro muchísimo esta iniciativa igual. ¿Algunas últimas palabras que gusten para concluir esta edición? Pues nada, yo solo agregaría el agradecimiento y pues más bien queda justamente por el nombre de que habíamos puesto este programa, es una invitación, es una insinuación. Creo que lo importante es lograr que un espectador, es el deseo, finalmente se coloca frente a una pantalla de producción de cine y disfrute las películas, ¿no? Que finalmente es lo único que podemos compartir, nuestro propio deleite, nuestra propia percepción de la belleza, que es lo que podemos finalmente tratar de transmitir en estos espacios. Exactamente. Muchas gracias por tu participación. Al contrario, gracias, un placer. Vladimir Aburto, unas últimas palabras. Pues nada, insisto, no reiterar el agradecimiento, invitar a la gente que no le tenga miedo ahorita que está a la posibilidad de ver cosas en plataformas digitales, que no le tengan miedo a títulos extraños o a nombres de actores que desconocen, ¿no? O sea, creo que la mejor manera de hacerse de un gusto personal para ver cine es precisamente arriesgándose a ver lo que no has visto, ¿no? Entonces, yo traigo mucho esa onda ahora, ¿no? Es como decir, es que no sé algo o no me interesa porque no sé de eso. Entonces parecería que te gustaría ser ignorante por gusto, ¿no? Y entonces, de repente, el asunto del cine, de las artes en general, como, es que no escucho jazz porque no me gusta el jazz. Pues es que ¿cómo te va a gustar el jazz si no lo escuchas primero, ¿no? O si no escuchas 3 cosas de jazz para que
entiendas que hay tres tipos de jazz, ¿no? Igual en el cine, o sea, las películas tienen sus matices, las historias, qué lamentable que haya tanta comedia barata mexicana y fea, que parece telenovela mal hecha, pero pues está bien que existan, porque también le da oportunidad a películas como de las que hemos hablado hoy aquí, para que sobresalgan y entonces encuentres este balance, ¿no? Entre qué es lo que te puede gustar y qué es lo que no te puede gustar, pero por una decisión de conocimiento de causa, ¿no? No nada más porque escuches que esa está buena, ¿no? Pues, o que es muy aburrida, sino que realmente, yo diría eso, que la gente se atreva un poco a ver, finalmente, si no te gusta a la media hora, pues lo puedes cambiar, ¿no? Que es la ventaja que tienen ahora las plataformas, ¿no? Y buscar otra cosa, pero sí que le den chance que le den chance al cine nacional, que no nada más es lo que está en carteleras, y que le den chance al cine independiente para que vean que es bien fácil encontrarse con historias muy, muy buenas y que, aunque sean alemanas o hindús, a veces tienen mucha identidad con nosotros mismos. Entonces creo que te puedes ver reflejado ahí y es lo mejor del arte, ¿no? En este caso, pues del cine. Exactamente. Pues bueno, Vladimir, muchísimas gracias y justamente pues por ahí aprovechando un poco el comercial y como lo que comentaba Vladimir, pues estén pendientes porque por ahí a título personal vamos a tener, esperemos, yo creo que esperemos para el próximo año ya El origen de las princesas y pues bueno, claro que nos encantaría que la pudieran ver. Así que pues les recomendamos de verdad que consuman cine nacional, cine local, porque pues es el cine que un poco como sugería André Bazán, ¿no? El cine es lo que nos ayuda a exorcizar el carácter inexorable del tiempo. Muchas gracias, gracias a la Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria y muchas gracias a Jos Medina y gracias también ¿cómo se llama? Julisa de la Torre, porque nos estuvieron echando la mano en el tema de la transmisión. Yo soy Adrián González Camargo. Esta fue la segunda edición de Cinemascopio. Que tengan muy buenas tardes, noches, días y buen cine.